Saludos, bienvenido a nuestro video tutorial de principio de diseño. En este video tutorial vamos a aprender los consejos que ustedes necesitan para poder programar mejor. Este video tutorial es uno de los tantos que estaremos viendo en este curso, ya que el enfoque del curso estará más orientado a crear proyectos, y por eso ustedes necesitan de estas herramientas y de estos consejos para poder desarrollar mucho mejor. Aparte de estos principios de diseños que estaremos viendo, también estaremos viendo los patrones de diseños, ya que con ello le facilita mucho mejor el diseño de sus clases. Así que vamos a empezar con el primer principio para que podamos avanzar. El primer principio que estaremos viendo es: encapsula lo que normalmente cambia y sepáralo. Veamos. Este primer principio es un medio para proteger sus clases por el cambio innecesario al separar los métodos de una clase que se mantiene relativamente constante durante todo el programa. ¿Qué significa esto? Bien, muchas veces nosotros creamos una clase y a veces esa clase lo creamos prácticamente como una clase que lo tiene todo, ¿ok? Pero ¿qué pasa? A la hora de crearlo, quizás no estábamos pensando en el futuro, o sea, o quizás todos los cambios que pudiera tener. Entonces, esta clase se ve cargada con un sinnúmero de comportamientos o métodos, y esos métodos, hay algunos de ellos que pueden variar, pero normalmente algunos de ellos que se mantienen fijos, o sea que no cambian. Entonces, ¿qué dice el principio? Eso es la recomendación. Dice de que si un método encuentra que un método durante toda tu clase, o sea toda la aplicación, no va a variar, entonces ese método hay que dejarlo y declararlo en una clase abstracta o en una interfaz, para que las demás clases, ¿verdad?, puedan heredarlo. Pero si un método va a variar, entonces ¿qué es lo que se hace? En estos métodos se separan de esos que no van a variar. Así le da la oportunidad a nuevas interfaces o nuevas clases abstractas. Así tú puedes ampliar tu diseño y el comportamiento sería diferente. Por ejemplo, mira este ejemplo que nos presentan aquí. Esta es la clase violinista, o sea, violinista. Tenemos tres métodos. El primer método, Setup Music, que es configurar la música. Turn Instrument, que es darle melodía al instrumento. Y el tercero, que es el Play. Si vemos esto más adelante, aquí hay una modificación. ¿Qué hicimos aquí? Violinist, separamos el método Play y creamos otro método, se llama Get Music Start. El Setup Music es un método que no va a cambiar. ¿Por qué? ¿Qué es lo que siempre se va a hacer? Configurar música. Y solamente hay una forma de hacerlo, configurar. Darle melodía también va a ser siempre igual, y setear el estilo de la música también. Entonces quitamos el método play porque la forma de darle play a un o sea, jugar un instrumento
va a ser muy diferente. Por ejemplo, la música clásica no igual que la blue music ni la Celtic music, o sea, y pudiera haber otra forma, otros instrumentos, y cada uno de ellos se van a jugar de manera diferente. Por eso que hicimos, agarramos ese método que va a variar, lo cambiamos de ahí y lo ubicamos en otra clase que pueda presentarlo. Entonces el Get Music Style es otro método que también es un método que varía. Entonces o sea, yo puedo llamar el método Get Music Style en clásica y lo que me va a traer el estilo de la clásica y no el del Bluegrass Style. Entonces por eso que este principio nos habla de la separación de los métodos que varían y lo que no varía. Bien, el principio que estaremos viendo es codifica a interfaz en vez de la implementación. Muy bien, este principio es sumamente interesante. En este principio sucede que a veces creamos una clase y esa clase la heredamos y tiene diferente implementación, y a veces cometemos el error que para cada una de las clases que heredan de la superclase que creamos, nosotros creamos un método donde vamos a localizar la lógica de negocio para esa clase. Entonces, ejemplo, en este escenario que estamos viendo, que es de figura, shape, crear figura, tenemos tres clases que estamos presentando, que es el rectángulo, el círculo y el triángulo, que son diferentes figuras. ¿Qué pasa? Un mal diseño sería yo crear para cada una de esas figuras una implementación. Ejemplo, yo quiero un método change rectángulo, change cycle, change triángulo. Si se dan cuenta, esto está mal, porque yo debería unificar, como todos son figuras, unificar cada una de esas clases en un solo método. ¿Y qué es lo que debería hacer? Pensar en la superclase, porque lo que deben tomar siempre en cuenta aquí, siempre deben pensar en la superclase y no en la clase base. O sea, yo unifico cada una de esas clases en un solo método y el resultado sería este. ¿Qué vemos aquí? Aquí estamos viendo que creamos un arreglo, un array list, ¿de qué? De shape. Recuerdan que shape era la superclase. Entonces, ¿qué pasa? Aquí entran cualquier figura. En esa shape yo puedo agregar un rectángulo, puedo agregar un cycle y puedo agregar aquí también un triángulo. Quizás ustedes lo vieron con una lista, pero yo pude agarrar en una clase, crear un método en la cual el parámetro sea un shape en vez de ser un rectángulo, un cycle o un point. ¿Ok? Entonces yo unifico cada una de esas clases en un solo método. ¿Qué es lo que realmente me ayuda ese principio? Por ejemplo, aquí yo creé un método para cada una de las clases que heredaron de shape, pero vamos a suponer
que yo decido agregar una nueva forma de figura, o sea, una figura ovalada. Entonces yo tendría que crear una nueva implementación. Y si yo decido crear otra figura más, entonces llenaría mi aplicación de muchas clases innecesarias. Entonces, eso lo que nos enseña el principio es unificar, agrupar toda la familia de las clases en un solo método. ¿Okay? Entonces, codea siempre pensando en tu superclase, o sea, la interfaz, y no pensando en la clase base. Veamos nuestro tercer principio. Nuestro tercer principio nos habla el Open Close Principle. El Open Close Principle todavía sigue hablando también de la clase base y de la superclase, pero esta vez de una manera diferente. Dice, las clases deben estar abierto a extenderse y cerrado a modificación. Encuentra los comportamientos que no varían y ubícalo en una clase base. ¿Qué nos dice ese principio? ¿Qué nos deja entender? De que cuando yo creo una clase, por ejemplo la superclase, cuando dice cerrada modificación, lo que no debe modificarse en tu diseño es tu superclase. A la hora de seleccionar los métodos, los atributos que van a jugar ahí, debes seleccionarlo tan bien ubicado que esta clase no vaya a modificarse. Ahora, ¿qué es lo que debe modificarse? Lo que debe modificarse es la clase hija. En la clase hija yo puedo agregar un nuevo método, yo puedo agregar un nuevo atributo. O sea, eso es lo que le llaman extensión. O sea, yo estoy extendiendo la clase, pero no lo estoy cerrando. Ahora, si yo vengo y modifico mi superclase, entonces estaría dañando el diseño. Entonces, por eso es importante aprender este principio, el Open Close. Cada vez que usted va a desarrollar su sistema, debe pensar siempre en esto, de que tu superclase debe estar cerrada a modificación, pero abierta a extenderse con la clase hija. Por ejemplo, en un ejemplo de esto, en este escenario, el bank account, una cuenta de banco, que yo vi aquí, yo digo, bueno, una cuenta de banco normalmente va a ir el apellido, el nombre, la dirección, la ciudad, el estado, el zip code, todos los atributos que a mi entender son necesarios para una cuenta de banco. Una vez, por eso que antes de hacer tu diseño de clase debes hacer una buena investigación, debes saber los requerimientos para tu sistema, para tú saber cómo es que va a plantear cada una de esas cosas. Por ejemplo, para el depósito, para los métodos, yo creo un método de depositar, un método de retirar y un método de conseguir el balance. Esto es lo necesario para mi superclase. Ahora mira, las clases hijas, como lo ven aquí, checking account, aparte, ¿verdad?, de heredar de bank account, el get balance, deposit y el withdraw, él crea un nuevo método que es apply save charge, o sea, un cargo a la cuenta de checking account. O sea, eso es un nuevo método. O sea, ¿qué es lo que él está haciendo? Él lo está extendiendo. Extendiendo en la clase bank account. Como lo vemos también aquí,
en saving account él aplica un interés, y en investment account él con un interest rate también, y compute interest, etcétera, etcétera. O sea, esto es lo que trata el principio, de que cierra tu clase base a modificarse y extiende tu clase hija a extenderse. El cuarto principio que estaremos viendo aquí es don't repeat yourself. ¿De qué trata ese principio? Dice, evita duplicidad llevando a la abstracción y en un solo método los comportamientos comunes entre clases. Este principio también es de suma importancia, que es algo que normalmente hacemos. Por ejemplo, nosotros agarramos y creamos métodos que hacen prácticamente lo mismo. ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo redundancia de código en nuestra aplicación, y esto a nivel de principio de diseño es algo que no debe hacerse. O sea, debes evitar poner código que ya tú pusiste en otro sitio. O sea, cuando tú ves que esto está sucediendo, lo que debes es unificar esto, crear como un método, ¿ya?, que pueda recoger todos esos procesos que tú ves que se están repitiendo y llevarlo a una clase abstracta. Ese método declarado en una clase abstracta, y hacer que las otras clases que tienen que hacer eso mismo lo hereden, pero no puede agarrar en cada clase, ¿verdad?, crear lo mismo. Ok, por ejemplo, un buen escenario sería una pizzería, ¿verdad? Una pizzería, tenemos diferentes pizzerías. Tenemos Pizza Hut, tenemos Domino's Pizza, Pizzarelli. Normalmente una pizzería lo que hacen es comprar ingredientes, preparar la pizza, empacar la pizza, ¿verdad?, y servirla. Pero un método que no se debe faltar es ordenarla, que es lo que hace el cliente. Entonces, una vez tuve eso, Domino's Pizza va a heredar de pizzería, y él va a heredar cada una de esas funcionalidades. Lo va a agarrar en orden, en el método orden, que sería el método que estaríamos viendo ahí. En el método orden, él va a poner preparar, empacar, todo ese asunto ahí. Entonces, Domino's Pizza, Pizzarelli y Pizza Hut, todos van a utilizar el método orden. Entonces, ¿qué yo hago? Yo ese método lo que lo unifico en una clase base, ¿verdad?, que pueda hacer todas esas rutinas, y simplemente hacer que los otros puedan implementar. O sea, el punto es que evitar que se den esos tipos de cosas. Así que vamos al quinto principio. El quinto principio nos habla de single responsibility. Este principio lo habíamos visto una vez cuando estuvimos impartiendo las clases de Java básico. Este principio lo repetimos aquí porque queremos que se siga entendiendo mejor. Dice, una clase debe tener solamente una sola razón para cambiar. O sea, yo debo identificar cuando una clase tiene más de una responsabilidad, cuando tiene más de una cosa. O sea, y cuando yo encuentre esto, dividir esa clase y crear una nueva clase. El punto es que esto nos permite ubicarnos mejor.
para fines de extender nuestro diseño, saber dónde ir, ¿verdad? Y cada cosa en su debida posición. Por ejemplo, si esta miran esta clase aquí, Mobile Phone, tiene un sinnúmero de métodos. Tienen métodos para recibir llamadas, pero hay otros métodos que tienen que ver con los textos, hay otros métodos que tienen que ver con tirar fotos, y hay otros métodos que son del móvil, que es su configuración, inicialización. Si se dan cuenta, esto tiene más de una responsabilidad. Entonces, ¿qué yo debo hacer? Yo debo mover esas clases, en vez de que cargarla tanto, hacer otras clases que hagan cosas específicas, como por ejemplo, yo creo en la clase mobile, que ¿qué es lo que es en la clase mobile? La clase mobile es solamente conseguir el número de teléfono, inicializar el teléfono y conectarse a una red. Eso es lo que es phone call. Eso solamente tiene que ver con tomar llamada, hacer llamada y recibir llamada. Picture, eso es tomar foto. Texto, enviar texto. Si se dan cuenta, la gran clase que tenía aquí, yo la modifiqué a diferentes clases, pero de manera específica, que hagan cosas específicas. Entonces, esos tipos de principios deben aplicarlo cuando están creando sus aplicaciones. Deben pensar en esto. Ok. Ahora vamos a pasar a los patrones de diseño. Los patrones de diseño, como dice la lectura, los patrones de diseño son las mejores prácticas de los desarrolladores alrededor del mundo, donde su experiencia, donde con su experiencia han podido notar dichos patrones. Los patrones de diseño, señores, como dice aquí el texto, son las mejores prácticas que algunos programadores, o la mayoría de los programadores, han identificado. O sea, con todo ese trabajo que han estado haciendo, han visto cosas que se repiten y le han dado un nombre. Entonces, ¿qué es lo que nos dan los patrones de diseño? Los patrones de diseño nos dan ya la facilidad a los nuevos programadores no maltratar mucho el cerebro y hacer un buen diseño, ya que con un patrón tú puedes plantear un problema, o sea, el problema, y darle la solución. O sea, los patrones son soluciones a diferentes problemas. Pero yo quisiera, antes de entrar en detalle en los patrones, que no agarren un patrón y que sea como el patrón super llave, de que solucione el problema a todos los problemas que vengan, que sea la solución a todos los problemas. No, para cada problema hay un patrón de diseño, y por eso usted debe identificar qué patrón, ¿verdad? Qué patrón de diseño es el perfecto para el problema que usted está presentando. Eso vamos a ver algunos de ellos, para que realmente ustedes puedan ir sobre esto. Ellos están clasificados en 3: Creational Design Pattern. Esa clasificación tiene que ver con los patrones que te dicen dónde y cuándo crear los objetos. Si yo quiero agrupar, o sea, o saber dónde yo tengo que crear un objeto, ¿verdad? Y cuándo, entonces yo debo seleccionar uno de esos patrones que te dice la organización y la forma en que va a interactuar para que se creen los objetos. Structural Design Pattern. Estos patrones te dicen, o sea, cómo yo voy a agrupar, ¿verdad?, de manera combinada un conjunto de clases. O sea, cuando las clases, ¿verdad?,
tienen estructura distinta, ¿verdad? Están separadas, pero yo quiero unirlas, porque eso es normalmente lo que nosotros hacemos. Nosotros creamos un grupo de clase, pero de esos grupos de clase, en un momento queremos que tengan una integración. Entonces, yo debo ir a ese tipo de patrones de diseño que nos dicen la forma en que se integran, ¿verdad? Se integra un grupo de clases que son distintos. El Behavioral Design Pattern normalmente se enfoca mucho a los comportamientos, a los métodos, y te dice la responsabilidad, la distribución de la responsabilidad de los objetos a nivel de métodos. Entonces, para cada una de esas clasificaciones que hemos visto ahí, hay un grupo de patrones de diseño. Yo en este curso, en el próximo video tutorial que estamos viendo, en cada clasificación voy a explicar un patrón con código y todas esas cosas para que usted pueda verlo, pero no pudiera en el curso explicar todos los patrones de diseño que hay, porque hay un sinnúmero de patrones de diseño. Eso va a ser un trabajo de ustedes de investigación, que investiguen todos los patrones que puedan para saber cuál es el perfecto para su proyecto. Así que vamos a ver los patrones. Los patrones creacionales que nos ayudan a crear objetos y cómo los objetos van a ser creados son esas: Abstract Factory, tenemos el Builder, tenemos el Factory Method, tenemos el Prototype y tenemos el Singleton. Así que eso es algo de que ya vieron ese video tutorial, que vayan, investiguen y comiencen a ver cuál es el mejor que ustedes puedan utilizar para su proyecto. Los estructurales que permitan integrar un grupo de clases, tenemos el Adapter, el Bridge, ¿verdad?, el Composite, el Decorator, el Facade, el Flyway y el Proxy. Cada uno de ellos es para una situación distinta, así que ustedes van a escoger cuál es la mejor en cada una de sus situaciones. Behavioral Pattern, los patrones que tienen que ver de la forma, la distribución de los comportamientos. Tenemos el Chain of Responsibility, el Command, el Interpreter, el Iterator, Mediator, Memento, Observer, State, Strategy, Template Method y V0. Así que ahí tienen ese grupo de patrón. Deben ir, yo no les digo que vayan y se aprendan todos los patrones de diseño, lamentablemente quizás un poco difícil, pero si el que lo quiere hacer, mucho mejor. Pero ustedes lo que van a investigar, si van a pasar por cada uno de ellos para ver realmente cuál es el que más se adapta al problema que ustedes están viendo. Otro patrón de diseño, pero que ese a nivel de arquitectura, y esa es la que vamos a estar viendo en el curso, esto también lo vamos a explicar, es el MVC, Model View Controller. El patrón Model View Controller lo que hace es divide la aplicación en tres capas. Una capa se encarga de las funcionalidades de la aplicación, que es el model. Otra se encarga de la presentación, que es el view, y otra de cómo va a reaccionar la aplicación, que es el control. En este patrón de diseño todo está dividido y lo divide en tres capas. Vamos a verlo en el próximo video tutorial, pero con código y todas esas cosas, para que más o menos vayan familiarizándose de cómo utilizar los patrones. Si se dan cuenta, lo bueno de los patrones es que ya todo está hecho, ya se pensó
usted simplemente lo que lo va a utilizar ya y ver más o menos cómo implementarlo en sus proyectos. Eso es lo interesante de esto. Así que esto es todo por el día de hoy y nos veremos hasta el próximo video tutorial.